¿Qué ha sucedido en la economía dominicana en los primeros 4 meses? Vamos a analizar en este segmento el comportamiento del indicador mensual de actividad económica, tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, que es un indicador que se utiliza posteriormente para calcular el Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a presentar acá lo que sería la evolución de ese indicador. Miren acá el indicador mensual de actividad económica. Esta es una gráfica del Banco Central. Lo estoy tomando tal como ellos la presentan. Y aquí se ve enero, febrero, marzo, abril del año 2024. Lo primero es que hay una tendencia que arrancó a partir de acá. Fíjense que en junio del año 2023 fue apenas de 0,1% el crecimiento interanual de el indicador mensual de actividad económica. Es decir, que la economía estaba en muy mala posición. Si yo tomo el promedio, este promedio de enero-junio es menos de 1,2%. O sea, una situación bien complicada la que se vivía en ese momento. Y el Banco Central ahí ejecutó una política monetaria expansiva, comenzó a inyectar liquidez. Al final colocó 196 mil millones de pesos de liquidez que se prestaron a tasa de interés no mayores al 9% y que favoreció pues la recuperación. Miren, ahí hay claramente una tendencia, fíjense, 2,9, 2, 3,1, 3,6, 4,2, 4,7. Ahí termina el año, en 4,7. Este promedio está por encima del 4% el último trimestre del año. De tal manera que se ve claramente que la política monetaria tuvo un impacto positivo. La política monetaria ejecutada por parte del Banco Central en la segunda parte del año pasado tuvo un impacto positivo porque aceleró el ritmo de crecimiento de la economía. Ahora, este año, ¿cómo arrancó el año? Miren, todavía, y se ve en la gráfica, enero y febrero fue muy positivo, 4,6, 6,2. O sea, ese crecimiento ahí de 4,6, 6,2, cuando uno lo ve en promedio, fíjense que es 5,4. 5,4 el promedio del 4,6 y el 6,2. 5,4. Es decir, que estaba creciendo enero-febrero muy bien y por encima del crecimiento potencial. Recuerden que el crecimiento potencial de la economía dominicana es el 5%. Y aquí lo que estamos viendo es que está creciendo 5,4 enero y febrero. Ahora, ¿qué sucedió en marzo? ¿Qué sucedió en marzo? Fíjense el crecimiento, apenas 1,6%. Apenas 1,6% fue el crecimiento de marzo. Fíjense que fue una caída brutal. De 6,2 en febrero, que creció en términos interanuales, cayó a 1,6%. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué ocurrió en el mes de marzo? Miren, hay una entrada, y yo les recomiendo que se la lean, acá. ¿Por qué se desaceleró la economía en marzo? Esto yo lo expliqué, esto acá, antes de que el Banco Central publicara un comunicado donde ya presentaba el mes de abril y decía lo que había sucedido en marzo. Pues aquí nosotros hicimos un análisis de lo que ocurrió en marzo. Los datos de marzo lo que sugieren aquí al ver la descomposición es que los tres principales sectores registraron variaciones negativas. Construcción cayó, manufactura cayó, manufactura local cayó y comercio cayó. Y también cayó ahí manufactura de zona franca. Si hacemos el estimado con el dato acumulado al mes de marzo, o sea, si nosotros nos vamos al mes de marzo acumulado, que fue lo que publicó el Banco Central, miren acá, acumulado. Ustedes recuerdan que le dije que a febrero había crecido 5,4, enero, febrero juntos, ¿verdad? 5,4. Pero marzo está a 4,1 acumulado a marzo. Entonces, fíjense que manufactura fue 1,1 acumulado a marzo, manufactura de zona franca 0,1, comercio 1,7 y construcción 3,8. Si nos comparamos con lo que iba enero-febrero, fíjense la diferencia. Manufactura local 4,5. Construcción 8,3, comercio 6,7 y manufactura de zona franca 5,4. Es decir, que en marzo fue una caída brutal lo que se registró. Una caída brutal. Entonces, en esta entrada que yo le digo que se la recomiendo de mi blog www.jaimearizescuder.blogspot.com, en esa entrada que lleva por título ¿Por qué se desaceleró la economía en marzo? Ahí yo hago el cálculo de cuánto es implícitamente, dado el crecimiento acumulado a marzo, cuál fue el comportamiento de construcción.
Ahí yo señalo, por ejemplo, que enero-febrero alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 8,3 y apenas creció 3,8 acumulado a marzo. Y eso implica una caída de más del 6% en marzo. Comercio, fíjense, en los 2 primeros meses arrojó un crecimiento de 6,7 y después solo se expandió 1,7. Y esto sugiere que la actividad cayó en 7% o más en marzo. Y luego la manufactura local, fíjense que en el primer trimestre apenas lo que creció fue 1,1, pero había crecido 4,5 en los primeros 2 meses del año. Entonces eso significa un retroceso de 5%. O sea, fíjense que las 3 principales actividades económicas en términos de peso, porque pesa 1,15%, sector construcción, los otros dos alrededor entre 10,5 y 11%, comercio y manufactura local. Ante esa situación, uno tiene que explicarse, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en marzo? Pues ahí señalo que hay varios factores, incluyendo la estacionalidad de Semana Santa. ¿Por qué digo la estacionalidad de Semana Santa? Porque cayó en marzo. En marzo de este año fue Semana Santa. Cuando lo comparo con el marzo del año pasado, que no hubo Semana Santa, entonces se ve que ahí definitivamente estoy comparando con una base mayor. Como estoy comparando con una base mayor, lo que sucedió en marzo, entonces eso tiende a reducir el ritmo de crecimiento de la economía. Por eso ese ritmo de crecimiento es de 1,6 únicamente, comparado con febrero, que fue 6,2. Ahora, ¿fue eso lo único que sucedió? No. Fíjense que aquí digo, hay varios factores, incluyendo la estacionalidad de Semana Santa, que pueden explicar ese mal desempeño del valor agregado sectorial en marzo. La posible reforma tributaria puede estar afectando las decisiones de consumo y producción porque hay incertidumbre. Siempre que se va a ejecutar una reforma, la gente lo que hace es, miren, saben que voy a esperar que ocurra, déjame ver. Entonces pudiera ser esa posible reforma. También pudiera ser la finalización en diciembre de la política de inyección de liquidez, porque aun cuando ahora en términos interanuales se ve que hay definitivamente un tremendo crecimiento en términos interanuales del crédito, pero no menos cierto es que en los últimos meses se ha desacelerado porque se apretó un poco la política monetaria para poder estabilizar la tasa de cambio que se había depreciado bastante en los primeros 2 meses del año. Entonces se apretó y eso debió haber influido también en marzo. Ahora bien, ¿qué ha sucedido entonces en abril? Y en abril, tal como habíamos señalado, fíjense que acá yo digo, el Producto Interno Bruto de abril, que se comparará con una base estadística menor debido a que Semana Santa cayó en ese mes del año pasado, debe arrojar un mejor desempeño. Es decir, que ahora, cuando yo compare abril contra el abril del año pasado, como el abril del año pasado, entonces fue que cayó Semana Santa, es lógico que cuando yo comparo este abril, que no hay Semana Santa, con aquel abril, que sí hubo Semana Santa, entonces tiende a haber un aumento en el mes de abril. Entonces, ¿qué sucedió en el mes de abril? Marquen la página y vamos a tocar ese tema en el próximo segmento de Tecnopol. ¿Qué sucedió en el mes de abril con relación a la actividad económica?